Dios te bendiga esta tarde. Bienvenidos todos los que están aquí en este servicio de las 12 del día, casi desde la 1. Y mañana a las 11 tuvimos un servicio muy bonito. La gente que está allí viendo la palabra de Dios. Y yo creo que este día no es la excepción. Y estamos contentos con Dios esta tarde. Y voy a invitarte este día a que vayas conmigo al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 4. Y vamos a estar meditando un momento breve este día en la palabra de Dios. En el capítulo 4 de Malaquías. Dios bendiga también a los que están conectados a través de las redes sociales y del Facebook. Malaquías capítulo 4, versículo 5. Vamos a leerlo este día unidos esta tarde. ¿Lo tienes? Si ya lo tienes este día, te voy a invitar a que lo leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léelo conmigo este día fuerte. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El 6, vamos a leerlo unidos también. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Yo te pregunto, ¿qué es lo que va a provocar el espíritu del profeta Elías en estos tiempos? Volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Así que este día, con los ojos cerrados, el Señor, atrae mi corazón hacia ti nuevamente. Atrae mi vida hacia ti, Señor. Que tu presencia me atraiga hacia ti, Señor. Yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tu presencia me ha traído aquí esta tarde. Que tu presencia traiga mi corazón, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Puedes tomar asiento. No me quiero tomar mucho tiempo, pero te quiero pedir tu atención esta tarde, porque yo sé que Dios va a hablar a nuestro corazón. Dios ha estado aquí con nosotros en Fuente de Vida, y yo le doy gracias a Dios porque Él ha estado moviéndose. Hemos estado viendo su mano, ¿verdad? Dios nos ha estado sacudiendo, ¿verdad? Nos ha estado moviendo, nos ha estado inquietando, y yo le doy gracias a Dios porque aquí Dios ha plantado hombres y mujeres que escuchan la voz de Dios y que responden al llamado. Porque muchos escuchan la voz de Dios pero nunca responden, simplemente se quedan ahí. Pero Dios está levantando Fuente de Vida, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, adultos que responden al llamado. Amén. ¿Cuántos de esos hombres y mujeres y jóvenes hay acá esta tarde? ¿Sí? Amén. Bueno, este día yo quiero hablarte de un hombre, y ese hombre es Elías. El profeta Malaquías, mucho tiempo después de que Elías había partido con Dios, habla acerca de que enviaría nuevamente al profeta Elías. Que nuevamente el espíritu del profeta Elías sería enviado a la tierra. Pero da una pista. Dice, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y cuando se refiere al día de Jehová grande y terrible, se refiere a un momento en la humanidad, un momento en el mundo en el que vendrá un tiempo de castigo, un tiempo también de juicio, un tiempo de destrucción. Ese es el día grande y terrible. Y tú lo puedes encontrar descrito mejor en el libro de Joel capítulo 2. Escribe todos los hechos que van a suceder ese día grande y terrible. Y también el libro de Apocalipsis trata de ese día. Pero el profeta Malaquías, por medio de, dice, yo voy a enviar antes de que este día venga al profeta Elías nuevamente. Y conmigo, nuevamente, el espíritu de Elías. Y yo creo que en este tiempo más que nunca se ha estado moviendo el espíritu de Elías. En este tiempo es un tiempo que el espíritu de Elías ha
ha estado o va a empezar a moverse ese espíritu que Dios levantó, ese hombre que Dios levantó, y Dios va a poner ese espíritu de Elías en usted y en mí. ¿Alguien dice amén? Mira, cuando Elías se fue, Eliseo le dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu, yo quiero algo doble de lo que tú tienes, ¿verdad? Y cuando Elías se iba, Eliseo pudo obtener la doble porción de ese espíritu que tenía Elías. Y yo creo que estos tiempos son tiempos en el que Dios va a levantar hombres y mujeres con ese espíritu de Elías. Pero para entender de qué se trata ese espíritu de Elías, yo quiero que vayas conmigo al libro de Reyes. Quiero llevarte al libro de Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Y cuando lo tengas, puedes decir amén, porque vamos a estarlo leyendo unos minutos. Y durante estos 2 domingos que vienen, este y el próximo, voy a estar hablando de esto, del espíritu de Elías y del proceso que Elías tiene y el contexto en el que él aparece. Dice el capítulo 16, ¿ya lo tienes? Del libro de Reyes. Quiero hablarte del contexto. Vamos a entender qué es el espíritu de Elías, pero vamos a entender en dónde, cuál es el contexto en el que aparece. Lee conmigo el capítulo 16, versículo 29 del primer libro de Reyes. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. ¿Cuánto tiempo reinó Acab? 22 años. Dice: hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Mira el contexto en el que va a aparecer. Todavía no aparece Elías en la historia, pero hay un contexto en el que la palabra de Dios nos está presentando que va a aparecer Elías, y es en el contexto de una serie de reyes que han estado haciendo las cosas mal. Y dentro del contexto de los reyes que están haciendo las cosas mal, sobresale un hombre que hace las cosas peor que todos ellos juntos. Dice aquí el versículo 30, casi al final: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Di conmigo: más que todos los que reinaron antes. Quiere decir que fue el peor de los peores. ¿Sí? ¿Sí me va siguiendo? El peor de los peores reyes, en el peor momento, en el peor contexto. Hubo un rey que fue el peor de todos. Haz de cuenta que fue el Salinas de Gortari israelí. Si te acuerdas de Salinas de Gortari, ¿verdad? No se nos olvida. O no sé, de la Madrid, o el presidente que tú piensas que es el peor. Bueno, pues aquí dice la historia que Acab le ganó. Fue el peor de todos. Peor de todos. Y en el peor momento, di conmigo, en el peor momento, con el peor rey, dice la historia en el versículo 10, en el capítulo 17, que está allá abajito. Mira, ¿qué dice el capítulo 17? Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galad, hijo de Acab, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Sino por qué? Sino por su palabra. Fíjate en dónde aparece. Y lo más curioso es que no nos da como que la historia de Elías. No nos dicen quién es. Nos dan una breve descripción. Nos dicen que era Tisbita. Y los historiadores dicen que muy probablemente ni siquiera era del pueblo de Israel, sino que era un extranjero por la zona de lo que describe la Biblia que venía. Pero aunque era de repente un extranjero, irrumpe en esta historia del libro de los reyes y se presenta ante Acab y le dice: Acab, mira, en el contexto oscuro que está sucediendo, en el peor año de los reyes, delante del peor rey, entonces Acab dice: no va a llover. Elías dice: no va a llover en 2 años hasta que yo lo diga. Imagínate esto, o sea, Acab no conocía a Elías, no sabía quién era. Es más, ni nosotros hasta este momento lo conocíamos. De repente está irrumpiendo. Con esto quiero decir
que en los peores momentos, en el peor tiempo, en la peor historia, delante de los peores reyes, Dios siempre levanta a sus mejores hombres. Porque Elías fue un hombre que marcó la historia del pueblo de Dios, marcó la historia de Israel. Es uno de los grandes profetas de Dios, Elías. Y ante el peor escenario, en la peor historia, aparece. Y tal vez tú y yo estamos viviendo el peor de los escenarios, una historia oscura. En el mundo tal vez hay desesperanza, hay oscuridad. Estamos con los peores reyes, las peores decisiones están ocurriendo en el mundo. Pero en medio de estas peores decisiones, Dios va a levantar en ese tiempo una generación de los Elías. ¿Sí me sigues acá? Di conmigo, yo soy ese Elías, ese espíritu de Elías. Dilo fuerte, este espíritu de Elías está sobre mí. Dice Malaquías que enviaría al profeta Elías antes de que venga el día terrible. No sé si tú te has dado cuenta cómo está la situación del mundo. No sé si tú estás dando cuenta del contexto en el que estamos viviendo. No sé si ya te das cuenta de todo lo que está sucediendo delante de nuestros ojos, que pareciera ser, no lo podemos creer. Hay un hombre que dijo, va a llegar un momento en el que para decir que el pasto es verde, vamos a tener que defender eso, que el pasto es verde. Porque el mundo ha distorsionado la realidad, está distorsionando la realidad, está distorsionando nuestra percepción de las cosas. Resulta que hace unos días acabo de ver, censuraron en las redes sociales a Enfoca en la Familia, y ahí lo puse en mi Facebook. ¿Cuántos conocen Enfoca en la Familia? Escuchan a Sixto Porras, como a las 6 sale, ¿verdad? O no sé a qué hora sale en Radio Manantial. Sixto Porras. ¿Y sabes qué dijo el mundo? ¿Sabes qué dijo Acab, el sistema del mundo? Vamos a censurarlo porque eso que está diciendo no está de acuerdo y no está alineado a lo que nosotros queremos que sea la realidad. Acab era el peor rey. Acab se casó con Jezabel, metió a Baal, levantó dioses, levantó a Cera, distorsionó la historia, distorsionó la visión del pueblo de Israel, los alejó de Dios. Y es lo que está sucediendo en este tiempo. El sistema del mundo, la sociedad entera está alejando nuestra mirada, está distorsionando nuestra realidad de quién es Dios. Pero Dios en medio de ese tiempo levantó a Elías. Y yo quiero decirte que tú eres ese Elías. Y es interesante saber que sabes el significado del nombre de Elías. Elías significa Jehová es Dios. Jehová es Dios. ¿Qué significa Elías? Es Dios. Es decir, que el mismo nombre de Elías es una declaración de quién es Dios. Wow. Su mismo nombre. Dios no levanta y le da un nombre, le da un propósito y le dice: tú eres el que vas a proclamar en estos tiempos que yo soy Dios. No lo que la sociedad dice que es Dios, no lo que la gente pide que adores, sino que yo soy el Dios y te vas a presentar delante de ellos. Elías fue ese hombre, Elías fue ese varón que Dios levantó en esos tiempos. Tiempos angustiantes, tiempos peligrosos, tiempos de distorsión de la realidad, tiempos de desolación, tiempos de desfallecimiento espiritual. ¿Sabes que en aquel tiempo ya la gente no buscaba a Dios? Cuando Dios levanta a Elías, ya la gente no buscaba a Dios. De hecho, el altar estaba destruido. Más adelante lo vamos a ver. El altar estaba destruido, ya no había sacrificios. Los hombres y las mujeres de Dios eran perseguidos, eran censurados. Acab quería acabar con todo lo que tenía que ver con Dios. Ojo, y Acab estaba reinando sobre el pueblo de Israel. Y yo quiero decirte que a veces, sin darnos cuenta, hemos permitido que el sistema del mundo, que Acab, que lo que representa este espíritu, es todo esto negativo, todo este sistema, reine sobre el cuerpo de Cristo. Por eso es que en estos tiempos se necesitan Elías que se levanten. En aquel tiempo la gente se había alejado de Dios, andaban en rebeldía. Decían: no, hombre, ya no quiero nada de Dios, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de los hermanos, no quiero saber nada yo no lo necesito. Y Acab era feliz así. Y son estos tiempos de los que habla el libro de Malaquías.
antes de que venga el día terrible, porque sabes que todo va a ir cada día peor. No es que yo sea ave de mal agüero, pero la palabra de Dios lo dice. Dice que cada día la situación va a estar empeorando. Es más, dice que van a ser como los días de Noé. Los días de Noé nadie se acordaba de Dios. Nadie hacía, dice que todos hacían lo que mejor les parecía. No había una sumisión a una autoridad espiritual. No había búsqueda de Dios. Había desfallecimiento espiritual. Pero aparece Elías. En los peores tiempos es cuando Dios levanta a sus mejores hombres. En los peores tiempos es cuando Dios levanta a sus mejores hombres. ¿Sí sabías? Cuando más oscuridad hay es cuando Dios va a levantar a sus mejores hombres. Por eso yo creo que estos tiempos son tiempos en que Dios va a levantar hombres y mujeres en este lugar, con ese espíritu de Elías, que van a declarar que Él es Dios. Dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, que Elías le dice a Acab: no va a llover. Y cuando Acab recibe esta profecía, yo pienso que acaba de haber dicho: bueno, ¿y este chaparrito quién lo invitó? ¿Quién es? No te conozco. No conocemos a Elías hasta este momento. No tenemos más contexto de su historia. No sabemos quién es, ni dónde viene, quiénes son sus padres. No sabemos en dónde creció. No sabemos cómo le fue en su niñez. Es un desconocido, ¿verdad? Es un desconocido. Sin embargo, me encanta saber que a Dios le gusta levantar desconocidos. Hay Elías que son desconocidos, pero oye, a Dios le gusta levantar a los desconocidos para ponerlos delante del rey en el peor contexto de la historia. ¿Cuántos hay aquí de esos? ¿Cuántos dicen: yo soy ese? Elías tal vez no figuraba. Es más, mira, no venía de una historia de sacerdotes, no venía como a lo mejor Samuel había crecido con Elías, que no era su hijo. Samuel había tenido la escuela de Elí. El mismo Elí era descendiente, había linajes en ellos, y uno tal vez puede decir: bueno, es que él tiene descendencia de esto, tiene descendencia del otro, o tal vez estudió, o tal vez hizo esto, y tal vez hizo el otro. Pero Elías no nos dice nada la palabra de Dios, porque a Dios le gusta encontrar con desconocidos y hacerlos conocidos. Y aunque Elías era desconocido en el reino de Acab, Elías era conocido en el reino de Dios, porque Elías le dice a Acab: vive Jehová en cuya presencia estoy. Elías vivía permanentemente en la presencia de Dios, y cuando tú y yo vivimos en la presencia de Dios, terminamos conociendo a Dios, y Dios termina conociéndonos quién somos. Y esos hombres buscan al Señor. Levanta tus manos este día y di: Señor, quiero ser conocido por ti. No, pero dile fuerte: Señor, quiero ser conocido por ti. Quiero ser conocido en tu reino. Es mejor ser conocido en el reino de Dios que ser conocido en este reino. Dios está buscando Elías desconocidos para levantarlos. ¿Alguien dice amén esta tarde? Dice Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y cuando Elías se introduce, mira, ¿cómo se llama el libro? ¿Alguien me puede decir cómo se llama el libro que estamos leyendo? No está la historia de Elías. ¿El libro de qué? De los reyes. Y no sé si en tu Biblia, pero en mi Biblia, arriba del capítulo 17, dice reinado de Acab, ¿verdad que dice así? Y luego más atrás dice reinado de Omri, ¿verdad que dice que sí? Y luego más atrás dice reinado de Baasa, ¿verdad que dice sí? ¿De qué se trata el capítulo, el libro de los reyes? ¿De qué se trata el libro de los reyes? De los reyes, por eso se llama Reyes. Pero de repente la historia cambió. El capítulo 17, tú ves que ya no se trata de la historia de los reyes. ¿Sabes de qué se trata? De la historia de Elías, que ha rompido en la historia. Y la historia de Elías, que ha llegado en medio del caos. ¿Con qué quiero decirte esto?
que hay momentos, mira, escucha bien, hay momentos en el que Dios va a meter a los Elías en la historia de los reyes, en la narrativa de los reyes, y cambiar la historia. El libro de Reyes deja de tratarse de Acab, deja de tratarse del rey Acab y la reina Jezabel, y empieza a tratarse del profeta de Dios, porque a Dios le gusta cambiar las historias en medio del contexto oscuro y traer la historia de su profeta Elías. Cambió la narrativa. Ya no se trata más de los reyes, ahora se trata del profeta de Dios. Dios quiere cambiar la historia de Nuevo Laredo. Dios quiere cambiar la historia de la ciudad donde vivimos. Dios quiere cambiar la narrativa de lo que el mundo ha estado contando y introducir la narrativa del reino de Dios. Dios quiere introducir la narrativa del reino de Dios, pero necesita Elías para introducir la narrativa. Tú sabes, ahorita el mundo, todo el mundo tenemos miedo. Hay malas noticias. Todos corremos. Hablamos de lo mal que está la economía. Hablamos de problemas en el hogar. Hablamos de lo negativo que se está viviendo. Hablamos de que si fulanito ya se contagió. Hablamos de tantas cosas que la narrativa de los reyes nos están trayendo. Pero se necesitan hombres que introduzcan en esa narrativa y digan: así dice Dios, así dice Dios, así dice Dios, así dice Dios. Dios está levantando a Elías. Di conmigo: yo soy ese mero. Yo soy ese Elías. Y cuando irrumpe Elías en la historia, en la narrativa de los reyes, sabes que para Acab tenía un problema. El problema era que no estaba lloviendo. Había sequía, ¿verdad? Porque Elías dijo: no va a llover. Y entonces Dios cerró los cielos y hubo sequía durante 3 años aproximadamente. Hubo sequía. Y en lo natural, para Acab, sequía era un momento natural, era un momento de la naturaleza. Cuando los cielos se cerraron y no llovió, lo que vino al corazón de Acab es ¿cuál es la razón por la que no está lloviendo? Debe ser algo natural. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Sí me entiendes? Acab estaba viendo lo natural. Acab estaba percibiendo lo que estaba sucediendo en el mundo natural con una mirada natural. Pero Elías sabía que no estaba lloviendo porque Dios había hablado. Así que tal vez en estos tiempos la historia de Acab, de los Acab del mundo, la sociedad, dice esto que está sucediendo es por esta razón. Y hay explicaciones y hay conceptos de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Es que la economía está mal por esto, es que la enfermedad está por esto, es que por esto están los contagios. Pero Elías sabía que lo que estaba sucediendo es que Dios había hablado. Dios había hablado y había dicho: no va a llover. ¿Qué está sucediendo en estos tiempos? ¿Cuáles nuestros oídos en estos tiempos? Algunos se preguntan, y muy probablemente te van a preguntar a ti: oye, ¿por qué está sucediendo lo que está sucediendo? ¿Qué crees que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y muchos de nosotros con nuestra vida natural a veces damos respuestas en el plano natural. Decimos: bueno, mira, lo que está sucediendo es esto. Lo que pasa es que un chinito tenía hambre, fue por un murciélago, ¿verdad? Lo calentó, hizo un caldito, ¿verdad? Y la economía pues está así. Lo que pasa es que Estados Unidos, el presidente, y va a suceder esto. Y empezamos a ver todo en el plano natural. Pero Elías dijo: no está lloviendo porque Dios así lo dijo. Yo quiero decirte que nada sucede sin que Dios lo permita. Di conmigo: nada sucede ni en tu vida ni en el mundo sin que Dios lo permita. Nada sucede, nada se le escapa de su control. Así que en este tiempo la narrativa del mundo te va a dar explicaciones del plano material, pero sabemos que es la voz de Dios hablando a nuestra nación. Sabemos que es la voz de Dios hablando a la humanidad. ¿Alguien dice amén ese día? Dios está hablando en este tiempo. Dios quiere levantar Elías. Dios quiere levantar hombres con autoridad en el reino. Lo que era un problema de la naturaleza para acá, para Elías, era la voz de Dios. Elías tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Acuérdate de lo que leímos al principio. Era volver
El corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Este es el tiempo, más que nunca, hermano, este es el tiempo, más que nunca, que necesitamos declarar lo que Dios es para nosotros. Hay gente en necesidad allá afuera y esa gente necesita escuchar que ellos necesitan regresar a Dios más que nunca. El espíritu de Elías es el que hace volver el corazón de los padres hacia los hijos. Este tiempo es el tiempo en el que Dios nos habla a todos, y nos hace entender que necesitamos regresar nuestro corazón a Él. Necesitamos declarar esto. Acuérdate el significado de Elías. ¿Qué significa? Jehová es Dios. Jehová es Dios. Ahí viene, Jehová es Dios. ¿Qué te hace pensar eso? En medio de Baales, en medio de ídolos que se habían levantado. Imagínate, aquel pueblo tiene un montón de ídolos a su alrededor que la gente le ha levantado. Tiene ahí a Baal, tiene ahí a Astarot, tiene a Asera, tiene a todos los ahí alrededor, y de repente entra un hombre. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Jehová es Dios. Me llamo Jehová es Dios. Y ellos volteaban tal vez y veían todo alrededor lleno de ídolos que exigían su adoración. Y Elías ahí parado con ese nombre, Jehová es Dios. Pero Elías tuvo que ser entrenado. Ya casi estoy acabando. Elías tuvo que pasar un proceso. La historia dice que primero se presentó delante del rey. ¿Sí te acuerdas eso? Y le dijo, no va a llover. Pero después de eso Dios le dijo, Elías, es necesario que te vayas a Kerit, al arroyo de Kerit. Y todos conocemos esa historia porque nos las enseñaron en la escuela dominical de los niños. Sabemos que Dios enviaba los cuervos, ¿verdad? Para alimentar a Elías. Y ahí estaba Elías comiendo y alimentado por los cuervos. Y Dios tuvo que trabajar también con el corazón de Elías, como quiere trabajar con nuestro corazón. Dile que está a tu lado, Dios quiere trabajar contigo. Dile, Dios quiere trabajar contigo, Dios quiere trabajar con tu corazón. Y en el arroyo de Kerit, todos los días, 2 veces al día, tenía que esperar que vinieran los cuervos a darle de comer. Tenía que esperar, allá estaba Elías en la mañana, esperando que llegaran los cuervos. Tal vez algún día uno se retrasó y se preocupó Elías, pero siempre llegaron los cuervos, por el tiempo que él estuvo ahí. ¿Te imaginas cuervos? Y él ahí estuvo comiendo, y ahí tenía el sustento de Dios, y ahí tenía la comida que Dios le mandaba. Y en este contexto, Elías aprendió a depender al 100% de Dios. Él comía un día y no sabía si el otro día iban a llegar los cuervos, pero él tenía que confiar en Dios en ese día, ¿verdad? No sé si mañana va a venir el cuervo. ¿Qué tal? Y choca con un árbol, no sé. Pero mañana tiene que llegar el cuervo. Y esperaba. ¿Y qué crees? Llegaba el cuervo con el piquillo ahí, la carne. Dice que traía carne en el pico, ¿verdad? Y Elías comía ese día y al otro día estaba igual. Y de tanto en tanto que estuvo en ese proceso, que él aprendió, dijo, bueno, yo ya sé que Dios va a mandar a los cuervos. Ya llegó el momento en el que Elías ya se levantaba y ya sabía, ya hasta le había puesto nombre a los cuervos. Tú te llamas Pancho. Tú te llamas, no sé. Le ponía nombres ya casi. Empezó a depender de Dios y empezó a saber lo que es confiar en Dios. Pero, oh sorpresa, de repente se seca el arroyo. ¿Sí sabes esa historia? Se secó el arroyo, dejó de haber agua. ¿Cómo el Dios que le llevaba la comida a Elías? Yo creo que era más fácil que no se secara el arroyo a que le dejaran de llevar comida, ¿verdad? Yo creo que lo veo más como que más sobrenatural que le llevaran comida a que no se secara el arroyo. Pero la historia dice que se secó el arroyo de repente. Kerit significa corte. Y Elías tuvo que experimentar un proceso en su vida porque Dios lo estaba levantando. Y él vio de repente que tenía agua del arroyo. Y en ese tiempo, fíjate, más que nunca,
es cuando necesitamos aprender a depender de Dios al 100%. Pero ¿qué pasa cuando esa provisión parece que escasea? ¿Qué pasa? Decimos, no, Señor, pues no que me ibas a proveer, ya ves, nos empezamos a pelear con Dios. Estoy yendo a la iglesia y mira, tú dijiste que me ibas a proveer y ya me están diciendo que ya se va a acabar la chamba. Me están diciendo que me van a recortar horas, me están diciendo que va a haber recorte de personal. Señor, ¿qué está pasando? Yo pensé que ¿verdad? Porque la provisión que estaba ahí, Dios quería que Elías aprendiera que él no dependía de la provisión, sino que él dependía de Dios. Y tú y yo necesitamos entender en estos tiempos que no dependemos de la provisión de Dios, sino dependemos del Dios de la provisión. Tú y yo no dependemos de la provisión, dependemos del Dios que nos da la provisión. Así que si escasea el agua en Querid, no hay problema. Dios va a abrir otra oportunidad de suplirte lo que estás necesitando. Alguien dice amén esta tarde. Si se escasea el agua, si se escasea el recurso, si se escasea la comida, no te preocupes si estás en Querid. Dios te va a mover a otro lugar. Mira, hace unos días testificaba Cecilia. Ella tenía un trabajo, nos contaba la historia. Tenía un trabajo y en ese trabajo pues la cosa andaba complicada, ¿verdad? Y tú sabes lo que es en este tiempo un trabajo, ¿verdad? Muchos decimos en este tiempo hay que cuidar los trabajos porque pues no todo el mundo tiene, ¿verdad? Y en ese tiempo empezó a haber situaciones ahí en su trabajo. Le empezaba también ese trabajo a quitar tiempo con su familia. Le empezó ese trabajo a quitar también tiempo con Dios. Le empezó también ese trabajo a causar ciertas circunstancias, ciertos problemas. ¿Y sabes qué hizo Cecilia? Ella nos testificaba. Yo tuve que darle las gracias a mi jefe y decirle, pues muchas gracias, sí necesito el trabajo, pero pues no está la cosa así. Hay otras cosas que son mi prioridad. Y ella cuenta que se sale de ese trabajo y tú y yo le hubiéramos dicho, no hombre, estás mal, ¿cómo te vas a salir de ese trabajo? Pues si ahí estás agarrando un poquito de más de entradas, ¿verdad? ¿O tú qué le hubieras dicho? ¿Verdad? Pero ella comenta el testimonio y dice, yo tomé esa decisión y luego ese mismo día me hablan de otro trabajo. Ese mismo día le hablaron de otro trabajo. ¿Cómo supieron que acababa de renunciar a ese trabajo? ¿Cómo supieron? Tú le dijiste. Tú les dijiste, Luis. Les hablaste. O algunos de ustedes. Acuérdense que los cristianos no somos chismosos, ¿eh? ¿Quién le dijo que había escaseado esa provisión? Ese arroyo de Querid se había secado. Tú y yo no dependemos de la provisión que nos da Dios. Dependemos del Dios que nos da la provisión. Dile que está a tu lado, te están hablando. Dile, te están hablando, brother. Cada necesidad, mira, Dios dice que Él conoce cada necesidad. Y cuando tú y yo honramos a Dios con lo mejor que tenemos, con lo mejor de nuestro tiempo, Elías había decidido ser la voz de Dios en ese tiempo. Dios le hizo un llamado y Elías respondió. Dijo, sí, Señor, yo lo voy a hacer. Y a partir de ese momento Dios se encargó de la provisión de Elías. Cuando tú te decidas y yo nos decidimos a escuchar la voz de Dios y a hacer esa voz de Dios, Dios se va a encargar de lo demás. Él va a decir, ok, está bien, tú haces mi chamba, yo voy a hacer tu chamba entonces. ¿Alguien dice amén este día? ¿Alguien lo cree? Si estoy equivoqué de iglesia, a lo mejor estoy en los testigos de Jehová. No, ¿sí lo crees? ¿Sí lo crees, Osvaldo? Dile a que está a tu lado, créelo, dile a Edwin. Dile, él va a proveer novia. No te creas, Edwin, me caes bien. Y cuando escaseó, fíjate, cuando escasea el arroyo, le dice, ok, ya aprendiste la lección. La primera lección era que ibas a depender de mí. Di conmigo, esa es la primera lección. Depender de Dios al 100, no al 90, no al 80, no al 70, no al 60, al 100. Y Dios le dijo, ok, ya te vas a graduar de la primera etapa. Ahora levántate, porque te voy a mandar con una viejita que es viuda. Y Elías de ¿cómo que vas a mandar con una viejita?
Nada más no me pidas que me case con ella, por favor. Y llega con la viuda. Y la historia dice que andaba ahí juntando su leñita, ¿verdad? ¿Sí saben esa historia? Cuando Elías por ahí pasó y le dijo como Hiram. Una de jamón, por favor. Así llegó Elías. Había otra lección que Elías tenía que aprender. Llega con esta señora que es viuda. Y cuando dice la palabra de Dios que es viuda, las viudas eran en esa época las personas de más necesidad, porque nadie se encargaba. La Biblia adelante exhorta a la iglesia primitiva a hacerse cargo de las viudas, porque nadie se acordaba de las viudas. Ahorita como que ya tenemos un poquito más de conciencia y decimos, ay, vamos a juntar una despensita para la hermana que anda batallando, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no, nada, no. Primero mis dientes y después mis dientes, dice el salmista. Y llegó Elías con esta viejecita y le dice, hazme de comer, por favor. Mira, vengo de bien lejos, vengo de Querit, vengo desde allá, desde el arroyo, porque se me acabó la comida. Y yo pienso que la viejita se debe haber quedado así como que, o sea, estamos en la sequía, en la peor sequía de los años. Y mira, Elías le dice, mira, tú hazme esa torta así con jamón, queso manchego, aguacatito, le pones 2 rebanadas de tomate y me la pones a calentar, ¿verdad? Por cierto, hoy hay allá abajo ¿verdad? ¿Cómo se llama? Una actividad para que no se vayan. Y le dice, la pones a calentar y me das de comer a mí primero. Y le dice, oye, pues es que mira, esa es la comida para que me la coma yo y me la coma a mí, y ya después ya nos vamos a morir porque ya se acabó la comida. Y le dice, no, tú hazme a mí primero, bien gorrón, ¿verdad? No, hombre, no, hazme, ¿qué hubiéramos hecho? Hubiéramos dicho, no, hombre, está loco, ¿qué le voy a hacer primero? Pero esta es la otra lección que tienen que aprender los Elías de este tiempo. La primera lección es depender de Dios. Pero la segunda lección que Elías tenía que aprender es que tenía que enseñarle a los demás a depender también de Dios. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Tú y yo necesitamos enseñarle a alguien más que nuestra dependencia es de Dios. Mira, a ti te va a llegar la vecina, la comadre. Ay, comadre, ¿cómo le voy a hacer? Ya corrieron a mi viejo del trabajo. Y tú, como Elías de este tiempo, con ese espíritu que Dios te ha dado, tú te tienes que enseñar a depender de Dios. Tú le vas a decir, mira, sabes que no te preocupes, creemos en un Dios que es poderoso, creemos en un Dios de que hay provisión, creemos en un Dios que sana, creemos en un Dios que libera. Pero muchas veces las personas que llegan a nuestro alrededor están esperando que les enseñemos a confiar en Dios, pero parece que hacemos lo contrario. Hay personas que te van a buscar, escucha bien lo que voy a decir. Hay personas que te van a buscar porque Dios se ha puesto en su corazón buscarte para que les des una palabra de confianza en Dios, no para que les arruines la vida. Dile al que está a tu lado, te están hablando. Porque llegan las personas necesitadas, hambrientas de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántas personas nos han llegado así? ¿Sí o no? A ver, levante, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántos durante estas semanas se han acercado personas con ustedes y ustedes saben que están buscando un consejo de parte de Dios? Levánteme la mano. Todos los que se han acercado a una persona en necesidad, ¿verdad? Buscando un consejo. Mira cuántas manos levantadas hay. La segunda lección de Elías fue tener que enseñar a los demás a que tenían que confiar en Dios. Dile al que está a tu lado, tú y yo somos llamados a enseñar a confiar en Dios. Confía en Dios por tu novia. Es cierto. Ya no vas a querer venir al servicio de las 12. Confía en Dios. Y mira, esta señora no conocía a Elías. Y hasta ahorita Elías no ha hecho ningún milagro. ¿Verdad que no ha hecho ningún milagro? Solamente dijo que no llueva porque Dios le dijo que eso lo dijera.
ahorita Elías no ha multiplicado nada, no ha sanado ningún enfermo, no ha multiplicado nunca la harina, no ha hecho nada. ¿Con qué confianza se acerca Elías a decirle, tú no te preocupes? Es la misma confianza con las que tenemos que acercarnos. Porque a veces en nuestra confianza está, híjole, tal si le digo que confía en Dios y se muere su familiar. ¿Cuántos hemos pensado así? Cuando nos piden oración, te pedimos oración porque mi hermano, mi primo está pasando por esto, está internado, y nosotros como que no queremos comprometernos mucho. Dice, ay, no quiero comprometer a Dios, ¿qué tal si no salen bien las cosas? ¿Verdad? Nos volvemos como que defensores de Dios, como que lo queremos cuidar. Ay, no, Dios no, ¿qué tal si yo les digo de ti y le salen mal las cosas? Luego te van a echar la culpa. Mejor te cuido, que no te pase nada, yo te voy a cuidar, ¿verdad? Pero Elías le dijo, tú ten calma, porque el Dios que me ha enviado es el Dios que te va a multiplicar. Y ese es el Dios que tenemos esta tarde. Es el Dios en que confiamos, es el Dios que nos ha llamado. La segunda enseñanza fue aprender a depender de Dios. Y mira, en los tiempos de mayor necesidad, en los tiempos de mayor sequía, en los tiempos de mayor escasez, en los tiempos más difíciles, es cuando más tendremos que aprender a obedecer lo que Dios dice. Es cuando más. Porque es en la sequía cuando cuesta trabajo darle de comer a un Elías, ¿verdad? Porque si fuera la abundancia y todo está bien, no hay problema, pues le doy de comer. Dice un dicho, donde comen dos, comen tres, ¿verdad? Pero el problema es que ahí no iban a comer ni dos. Y entonces fue en ese momento de prueba para esta señora que ella tuvo que aprender a través de Elías a escuchar la voz de Dios y aprender a confiar, así como Elías había aprendido a confiar. Hoy quiero que te lleves esto en tu corazón. Dios está levantando Elías en estos tiempos. Dios está levantando hombres y mujeres con ese espíritu de Elías, que declaren que Él es Dios, que declaren que Él sigue sentado en el trono, que declaren que Él sigue sanando, que declaren que Él sigue libertando, que declaren que Él sigue restaurando lo que tal vez parezca que no tiene restauración, que declaren que Él sigue cambiando vidas. Ese es el Dios de Elías y es el Dios que adoramos. ¿Por qué no te pones de pie esta tarde? ¿Por qué no levantas tus manos este día y adoramos a ese Dios de la provisión? En este tiempo más que nunca